bíblica. Bienvenidos al programa Volviendo a Dios. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Malaquías 3:7. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a su programa Volviendo a Dios. Es un gusto saludarlos de nueva cuenta. Te vamos a dar nuestros números en cabina por si quieres darnos tu opinión, dejarnos un mensaje. Mi esposa te va a pasar los números en cabina. Buenas tardes, en cabina es 83 75 50 51 y 83 75 50 55. Nuestro correo es volviendoa.dios@hotmail.com y nuestra página de internet es www.elrenuevo.com.mx. Te paso el celular de mi esposo, es el 818-252-8607 para cualquier mensajito de texto durante la semana. Y el material que tenemos para compartirte son Biblias, Nuevos Testamentos en audio. Tenemos ya también evangelios en tamaño bolsillo, paquetes de libros para evangelizar con folletos. Si algo te interesa de este material, márcanos y con gusto nos ponemos de acuerdo y va sin costo. Ok, pues muchas gracias por acompañarnos. Gracias otra vez por estar con nosotros y queremos seguir con el tema de la semana pasada. Si estuviste con nosotros y recuerdas, la semana pasada empezamos a ver las doctrinas de las iglesias de la denominación llamada neopentecostal. Si no nos suena a veces el número, estas son mejor conocidas son las que practican el movimiento de la fe, el pide y se te dará. Este movimiento es muy nuevo, surgió apenas a finales de los años 50. Y la semana pasada hablamos de muchas cosas que suceden en iglesias como estas, del espíritu que según ellos reciben y los hace reír o vomitar, los hace revolcarse. Hemos hablado de sus noches de gloria, de sus campañas de milagros, de sanidad. Hablamos un poco de los encuentros tipo G12. Ellos hablan también de maldiciones generacionales. Hablamos que estos pastores se ponen títulos como apóstoles, profetas y otras cosas que los distinguen, como el dinero que piden para todo, como la prosperidad que predican, el entretenimiento que manejan y muchas cosas más. El representativo de este tipo de iglesias aquí en el estado son iglesias como el Castillo del Rey, como CCI, como Casa de Alabanza en San Nicolás y otras no tan grandes, con las mismas doctrinas, pero que no han crecido tanto. Si te fijas y las conoces, ya no se dicen pentecostales, unas se dicen, esta es de amistad cristiana, esta es una iglesia de compañerismo cristiano y cosas así. Te predican y te enseñan temas de autoayuda, de levantar tu ego, de que tú eres un campeón, y te dicen, saca el campeón que hay en ti. Y te dicen, nacimos para triunfar, o cosas como que fuimos diseñados para triunfar, y gritos para levantarte el ánimo. De ahí sales, de una iglesia como esta sales sin palabra de Dios, pero eso sí bien animado. La semana pasada hablamos del decretar y declarar que practican, o del piensa positivo. Ellos dicen, es que lo que confiesas, eso te vendrá. Ellos dicen, lo que declaras vas a recibir. Y vimos con la Biblia que no es correcto, que ofendes a Dios cuando haces esto, que no hay sustento en la Biblia para declarar y decretar. Pero principalmente vimos que un decreto lo hace alguien superior a alguien inferior. La pregunta que tienes que hacerte siempre, ¿Dios es inferior a ti? ¿Dios tiene que obedecernos a nosotros? ¿Que no el cristianismo se trata de nosotros obedecer a Dios? Tenemos que detenernos a pensar las cosas, no hacer cosas porque veamos que todos las hacen. Tenemos que poner en práctica el discernimiento que Dios nos regaló. ¿Sabes? Todo engaño
descubriríamos si estudiáramos la Biblia, la palabra de Dios, pero como no la leemos, por eso abusan, por eso nos engañan estos engañadores. Te voy a poner un ejemplo y es tan sencillo. Estos pastores aún predican, dijimos, maldiciones generacionales. Yo he escuchado en iglesias como estas, locales, y lo he escuchado en programas de radio, en televisión, en internet, con sus representantes como Cash Luna, como Guillermo Maldonado y muchos más engañadores. Yo he escuchado que predican maldiciones generacionales. En una célula en casa, de esas del Castillo del Rey, yo ahí tengo la hojita guardada. El muchacho decía, mira, si no prosperas, ha de ser porque tienes una maldición, algo que hicieron tus antepasados. O tonterías como, y también si sufres accidentes muy seguido, si te rompes una pierna, es porque es una maldición generacional. ¿Tú has escuchado cosas así? ¿Has escuchado que prediquen maldiciones generacionales? Y el versículo que usan, el versículo en el que se basan, el principal es Éxodo 25, dentro de los 10 mandamientos, que dice, cuando dice no te harás imagen, y en el 25 dice no te inclinarás a ellas, y dice porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Esta es su base. Eso te enseñan y te dicen. Escucha lo que voy a decir. Ellos dicen, es bíblico. Pero, ¿sabes? Hoy no basta que sea bíblico. Es decir, no basta con que esté en la Biblia. Debe estar además bien interpretada. Debe estar de acuerdo a lo que Dios quiso decir. La pregunta debe ser si es para nosotros o no. Si aplica para nosotros o no. Por ponerte un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo. ¿Es bíblico el sacrificio de animales? Claro que es bíblico. Viene en la Biblia. Pero la pregunta es, ¿aplica para nosotros? Eso es lo importante. Tretas como esta la usan para todo. Por ejemplo, con el diezmo. ¿Es bíblico el diezmo? Claro que es bíblico, porque viene en la Biblia. Pero la pregunta es, ¿aplica para nosotros hoy? Pero como no leemos, nos dejamos asustar por estos avariciosos, porque nos dicen, estás robando a Dios. Te voy a hacer otras 2 preguntas. Piénsalas, analízalas. ¿Es pecado comer carne de cerdo? La Biblia dice en Levítico 11, menciona los animales inmundos. En el 11:7 dice que el cerdo también es un animal inmundo. Y en el 11:8 dice de la carne de ellos no comeréis. Lo mismo dice Deuteronomio 14:8. Entonces, te vuelvo a preguntar, ¿es bíblico o no comer carne de cerdo? ¿Podemos o no? Si alguien nos dijera que no podemos hacerlo y que es pecado y nos muestra este verso, diríamos, oye, tiene razón. Pero mira luego en el Nuevo Testamento. Pablo dijo en Colosenses 2:16, nadie los juzgue en comida o bebida. En Romanos 14:3 dice, el que come algo no menosprecia al que no come. Y el que no come, no juzgue al que lo come. Primera de Corintios 8:8 dice lo mismo. Dice, no porque comamos seremos más, o porque no comamos seremos menos. Es decir, ahora podemos comer de todo, incluyendo la carne de cerdo. Es decir, Dios dice cuándo y Dios dice hasta cuándo. Hubo un tiempo que Dios prohibía comer carne de cerdo. Hoy no. Hoy podemos comerla. ¿Te das cuenta? Aunque esté en la Biblia, Dios dice hasta cuándo. Otro ejemplo te voy a poner. Es pecado tener relaciones íntimas. Un hijo con su mamá, o un papá con su hija, o un hombre con su hermana. Yo creo que eso no tenemos ni que pensarlo. Todos diríamos, claro que sí, es pecado. Pero ¿por qué entonces Adán tuvo relaciones con sus hijas?
Eva tuvo relaciones con sus hijos. Abraham era hermano de Sara y eran esposos. Noé tuvo relaciones con sus hijas. Entonces, es que Dios lo permitió un tiempo y con un propósito. Pero y luego, en Levítico 18, ahí dice cuáles relaciones prohíbe, pero las prohíbe de ahí en adelante. En el 18:6 dice, ningún varón se llegue a parienta próxima. ¿Te das cuenta? Lo que quiero que veas es, Dios dice qué, Dios dice cuándo y Dios dice hasta cuándo. Esa es la clave. Y lo mismo pasa con las maldiciones generacionales. Estos engañadores te llevan a Éxodo 20, donde dice, yo soy Jehová celoso y visito la maldad de los padres sobre los hijos. Es decir, si habla de maldiciones, si está en la Biblia. Pero la pregunta es, ¿aplica para nosotros hoy? Mira, acompáñame en tu Biblia a Ezequiel 18. Si puedes en tu casa, lee todo Ezequiel 18. Por ejemplo, en el 18:4 dice Dios, todas las almas son mías, y el alma que pecare, esa morirá. Lee todo lo que sigue. El que es justo, dice en el 18:9, y guardare mis mandamientos, ese vivirá. En el 18:10, mas si engendrar hijo ladrón, derramador de sangre. En el 18:13 dice, este no vivirá. Y luego vuelve a decir en el 18:14, pero si este engendrare hijo, el cual viendo los pecados de su padre no los hace, el 18:19, este no morirá. ¿Por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo justicia, guardó mis estatutos, de cierto vivirá, dice Jehová. En el 18:20 nos repite, el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre el del hijo. Yo creo que está más claro que el agua. ¿Lo habías leído? Aquí mismo Dios dijo qué, pero Dios dice hasta cuándo. Y aquí Dios quita esas maldiciones generacionales. Hay más ejemplos en todo el libro de los jueces. Está lleno de esto. Dice, este juez hizo lo recto ante Dios. Y luego dice otro, hizo lo malo delante de Jehová. Y cada quien recibía su recompensa. Pero ¿cómo nos vamos a enterar si no leemos la Biblia? ¿Te das cuenta? Esto es muy fácil, es estudiar la Biblia, pero completa. Ellos te dicen que debes hablar en lenguas al recibir el Espíritu, y es mentira. Y es tan fácil de descubrir como leer 1 Corintios 12 y 1 Corintios 14. Ahí dice que no necesariamente. Ellos te dicen que recibes el Espíritu y te hace hacer todas esas tonterías. Te tira al suelo, te revuelcas, haces ruidos de animales, te hace reír sin parar como tonto. Algunos los hace vomitar, y es tan fácil como leer la Biblia completa y ver dónde pasó algo como eso. Le pasaba, ¿sabes quién? A los endemoniados. La pregunta entonces, ¿por qué lo hacen estos pastores? ¿Por qué hacen esto? ¿Sabes por qué? Porque quieren y necesitan verse poderosos ante ti. Todo lo que hacen es por eso. ¿Por qué inventan el atar y desatar? Para que la gente los vea. Y ven y dicen, oye, estos vencen demonios. Entonces vienen de Dios. Son los ungidos. ¡Wow! Bajaron del cielo. Mira cuánta autoridad. Le gritan al diablo y los obedece. Yo no podría hacer eso. Las noches de milagros, las campañas de sanidad igual. Es para que vean, oye, estos ungidos hacen milagros, curan enfermedades. ¡Qué poderosos! Son más cristianos que todos nosotros. Deben tener una relación especial con Dios, ¿no? Yo no la tengo igual. El declarar y decretar es lo mismo. Es que son más poderosos que el mismo Dios. Son como dioses bajados a la tierra. Mira lo que ellos dicen sucede. Y la gente así los ve. Así los ve como dioses. Y por eso el atar y desatar. Y por eso el decretar y declarar. Y por eso las maldiciones generacionales. ¿Por qué? Para que ellos las rompan. ¿Nunca los has escuchado cuando le oran a alguien y le dicen, yo rompo toda maldición?
yo rompo toda maldición. Son los poderosos, ¿no? Pero ellos no tienen la culpa. Ellos vienen de parte del engañador a engañar. Nosotros tenemos la culpa, que todo lo creemos sin chistar, sin dudar. No probamos los espíritus a ver si vienen de Dios. Otra cosa que han puesto de moda estos superpoderosos son los títulos. O sea, no les basta con el nombrecito que tienen. Ahora se dicen apóstoles y se dicen profetas. Y ya hay hasta obispos como el de Pare de Sufrir. El obispo Macedo, que una vez hasta lo agarraron preso por cargar miles de dólares en una maleta. Pero hoy apóstoles y profetas abundan. El apóstol Maldonado y la profeta Méndez. Y andan engañando por todos lados al que se deja. Y los fundadores de iglesias como esta, como la de CCI, el apóstol Richard, y los que fundaron el Castillo del Rey, el apóstol Ferrara. Por favor, ¿de dónde han sacado esos títulos? Hay payasos en estas iglesias que hacen que los miembros le digan al pastor papito. Por el amor de Dios, ¿a dónde piensan parar? Y la gente todo lo hace. Y puedes escucharlos ahí, papito Richard, esto, ¿qué es eso, hermano? ¡Qué ridículo! ¿No razonan o qué? La Biblia dice, no llames a nadie padre. Entre ellos mismos se van ungiendo entre sí y se ponen títulos y entre ellos mismos se engañan. Unos ofrecen cobertura y otros pastores pobrecitos se las compran. Pero no me quiero salir del tema, los apóstoles. Desde luego ellos dicen, pero mira Efesios 4, dice que Dios constituyó apóstoles, profetas, pastores y maestros. Ahí dice, pero a ti, ¿quién te nombró apóstol? Y los profetas están peor. Por algo Jesús nos previene, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Dijo en Mateo 24 y en el 7 de Mateo dice, guardaos de los falsos profetas. Hoy tú lo has vivido. Estos pastores o apóstoles traen a la iglesia invitados, profetas. Va a venir un profeta de Costa Rica y viene un profeta de Guatemala o de México, de donde sea. Y estos profetas vienen con un magnífico mensaje para la iglesia. Estos nos dicen, eso sí, gritando bastante porque tienen poder. Y vienen y te gritan, vienen tiempos de avivamiento. Y Dios dice que este año vas a ser prosperado. Y Dios dice que esta iglesia va a ser prosperada y va a crecer. Y Dios declara que tendrás éxito. Y Dios dice que tendrás victoria en todo. Y Dios dice que vas a conseguir esto o lo otro. Dios dice que tendrás negocio. Dios dice que te van a aumentar el sueldo. Y puras cosas buenas. Dios tiene para ti bendición. Dios tiene para ti prosperidad. Pero los profetas de Dios no son así. Nunca un profeta de Dios profetizó eso. Los profetas de Dios siempre pedían arrepentimiento. A menos que Dios haya cambiado. Si revisaras la Biblia, Primera de Reyes 22-21, dice Jehová, ¿quién inducirá a Acab? Y salió un espíritu y le dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en la boca de los profetas. Hay muchos versículos. Jeremías 28:15 dice el profeta Jeremías a Ananías, oye Ananías, Jehová no te envió y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Eso es lo que está pasando. Hoy hay muchos que dicen ser profetas de Dios, pero Dios no los envió. ¿Cómo los diferenciamos? Por el mensaje. Mira el mensaje de los profetas de Dios, como de Jeremías. Siempre decía, desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Curan la herida de mi pueblo diciendo paz, paz, y no hay paz. Ezequiel 13:16, los profetas de Israel que profetizan acerca de Jerusalén y ven visión de paz, no habiendo paz. Los falsos te declaran puras cosas buenas, te profetizan puras cosas buenas, eres salvo, Dios está contento contigo.
Y nosotros, encantados. Isaías 30, del 9 al 10 nos dice Jehová, este pueblo es rebelde. No quieren oír la ley de Jehová. Le dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profetices lo recto. Decidnos cosas halagueñas y profetizad mentiras. Nos gusta lo que ellos nos dicen, aunque sean mentiras. Pero el profeta de Dios, como Jeremías, siempre decía, viene juicio. Jeremías 3:13, reconoce tu maldad, porque contra Jehová has prevaricado. En la puerta de la iglesia se paraba Jeremías. En el 7 les decía, mejorad vuestros caminos y vuestras obras. Isaías decía lo mismo. El pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos, dice Isaías 9. Ezequiel 21, dice Dios, he aquí estoy contra ti y sacaré mi espada de su vaina. ¿Te das cuenta? El profeta de Dios advierte sobre lo que viene, pide arrepentimiento, pero eso no nos gusta escuchar, no nos gusta escuchar. Miqueas 3:11 dice, sus jefes juzgan por cohecho, sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. El falso profeta te trae un mensaje dulce. El profeta de Dios te dice, arrepiéntete porque el fin se acerca. La Biblia nos advierte. ¿De qué trata el libro de Apocalipsis? Advertencia, el juicio se acerca. Y nosotros decimos, ay, qué bueno, eso ya no es para mí porque soy cristiano. Te equivocas. Apocalipsis empieza advirtiendo a las 7 iglesias cristianas. No te dejes engañar. ¿Por qué nos engañan? Porque no estudiamos la Biblia y porque nos gusta que nos endulcen el oído, que nos digan, vienen cosas grandes para ti, Dios tiene cosas maravillosas para ti, para tu iglesia, tú serás un vencedor, un guerrero, y nos dejamos endulzar el oído. Jeremías 23:32 dice, estoy contra los que profetizan sueños falsos, dice el Señor, y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras, cuando yo no los envié ni les di órdenes, ni son de provecho alguno para este pueblo. Así declara el Señor. Despierta, hermano. Este llamado es para los hijos de Dios. Despierta. Efesios 5:14 dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos. Hebreos 3:15 te dice a ti, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón, hermano. No importa quién te hable, no importa quién soy. Escucha la voz de Dios, regresa a Dios, aléjate del engañador. Dios te está esperando, vuelve a Él directamente, no se necesita más. Él está ansioso por ti y dice, quizás hoy es el día en que tú le vas a pedir perdón. Vuelve a Él, hermano, por favor. Vuelvo otra vez decepcionado, con un corazón cargado, lleno de angustia y dolor. Yo vengo desde aquel viejo camino, donde un día sin motivo mi hijo muy lejos se marchó. Lo he buscado en cada amanecer, desde el día que se fue. Voy allí pensando que quizás hoy será el día
día en que regrese, quizás hoy podré su rostro acariciar y decirle que le amo como siempre, que a pesar de todo yo sigo siendo igual, sigo siendo igual. Pasan lentamente tantos días y no veo todavía su rostro acercándose hacia mí. Yo pienso que quizás habrá olvidado que es aún mi hijo amado, que mi amor por él no tiene fin. Es por eso que al amanecer yo regreso a aquel lugar, cada vez pensando que quizás hoy será el día en que regrese, quizás hoy podré su rostro acariciar y decirle que le amo como siempre, que a pesar de todo yo sigo siendo igual, sigo siendo igual. Muchas gracias por continuar con nosotros. Te voy a repetir los teléfonos en cabina por si quieres marcarnos. Es el 8375-5051 y el 8375-5055. Y mi celular, por si quieres mandarnos un mensaje de texto, es el 818-252-8607. Y bueno, pues vamos a seguir con el tema. Estamos hablando de estas iglesias que han proliferado y crecido con su movimiento de fe, con sus superapóstoles, que hacen campañas de milagros, que echan fuera demonios, que pueden hacer que Dios obedezca a sus decretos. Estos también te dicen que hay maldiciones generacionales, pero claro que ellos te los pueden quitar, pues son como héroes, son super ungidos. Y la verdad es que solo andan tras el dinero, solo mira su nivel de vida. Pero antes de continuar examinando las demás doctrinas, que la obligada y la que sigue, y la que más les interesa, es la de la prosperidad. Antes de entrar en eso, yo creo que cualquiera puede hacer un dictamen. Si has estado en los últimos programas con nosotros, en diciembre empezamos a analizar el catolicismo y vimos su problema. El católico no lee la Biblia. Luego analizamos cómo se crearon las denominaciones, hemos platicado de la Reforma, cómo empezó, hemos analizado la doctrina pentecostal y ahora está la neopentecostal. Y es lo mismo. Cuando hablamos de los católicos se enojaron. Cuando hablamos de pentecostales, los pentecostales se súper enojaron. Y hoy que hablamos de estas iglesias, del movimiento de fe y de prosperidad, claro que también se enojan. No esperamos algo más, pero hay un común denominador. Cuando los católicos nos hablaban, o con los católicos que conocemos, yo creo que tú estás de acuerdo, no leen la Biblia, o la leen poco. Yo creo que eso lo tenemos claro. Hasta ellos mismos, los católicos, dicen, no la leemos porque, bueno, ¿y quién la escribió? Y aparte es la Biblia más tradición y cosas así. Pero por eso nació el cristianismo evangélico, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que se supone que somos el pueblo de la Biblia. Todas las denominaciones, si tú revisas sus doctrinas, pueden decir, bueno, creemos en la Trinidad o no, creemos esto o aquello, creemos que el bautismo es así o asá, o por inmersión o por se rocía, pero en toda denominación cristiana, bautista, metodista, luterana, pentecostal, todas dicen
creemos en la Biblia como nuestra única base. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios y en base a ella vivimos. Y nosotros, los evangélicos, por eso salimos del catolicismo, porque ahí no se lee la Biblia. Somos el pueblo de la Biblia. Y sabes, tú sabes que es mentira. No leemos la Biblia. Los pentecostales, el 99.99% de las personas con las que hablamos, dicen cuando les preguntamos si la han leído, no la he leído. O bueno, completa no. Y estos que van a las iglesias de prosperidad, es lo mismo. El 99.99% de las personas dicen, no la hemos leído. Es increíble. Yo no estoy hablando de la gente que habla para criticarnos. Tus críticas en realidad solo dan pena cuando las haces sin fundamentos, precisamente porque no lees la Biblia. No entiendes lo que hacemos en este programa precisamente porque no lees la Biblia. La Biblia dice, mi pueblo es destruido porque le faltó conocimiento. Las quejas de los que nos hablan siempre son, es que solo habla para criticar y eso no es cristiano. Es que no lees la Biblia. Jesús criticó y previno contra los falsos pastores. Pablo es lo que más hizo. Pedro, Juan, Judas, todo el Nuevo Testamento habla de esto. Pero tú no lo sabes porque no lees la Biblia. A ti te dicen, es que no debemos tocar a los ungidos de Jehová. No debes hacerlo cuando no tienes fundamento, pero cuando tienes toda la evidencia, todo el fundamento y todo el respaldo de la palabra de Dios, claro que puedes hacerlo. Pero tú te sabes los versículos que te enseña tu pastor nada más. Si criticas, tu pastor te dice, no juzguéis, mira, para que no seas juzgado, ¿ves? O no toquéis al ungido de Jehová. Si no diezmas, te llevan a Malaquías y te ves, estás robando a Dios, tienes que diezmar. Si dejas de ir a la iglesia o no te estás congregando, te llevan a Hebreos y dicen, ves, aquí dice, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Si les contradices en algo, ahí mismo te dicen, mira, aquí dice, sométete a tu pastor. Y ya, te apagan, te controlan con algunos cuantos versículos, porque vienen en la Biblia. Pero como dijimos hace rato, la pregunta es, ¿se aplican para nosotros? ¿Cómo lo vamos a saber? El diagnóstico cualquiera lo puede hacer. Si tú fueras honesto contigo, tú que me estás escuchando, yo estoy seguro que no lees la Biblia por tu cuenta, en tu casa y en forma cronológica. Es decir, de principio a fin. Y te digo que no hablo solo a los que nos critican. Triste y lastimosamente, hablo en general, de la gente que habla para echarnos porras, de la gente que se supone que está de nuestro lado. No estás leyendo la Biblia, de la gente que está neutral. La mayoría de las personas que nos han hablado en estas últimas semanas nos dicen cosas como, es que su mensaje ya nos puso a dudar, es que todo eso que usted está diciendo pasa en nuestra iglesia. ¿Sabe? Yo estaba seguro, pero ya no. A estos igual. Cuando les dices y lees la Biblia por tu cuenta en tu casa, la respuesta es no. Bueno, no la he leído toda. Bueno, he leído solo partes. Es increíble. El pueblo cristiano, el pueblo de la Biblia, no lee la Biblia. Otros nos han dicho, es que estoy muy confundida y yo le hago mucha oración a Dios y le estoy pidiendo que me guíe y siempre le pido que me guíe. Y le decimos, ¿si lees la Biblia? No la leo. Pues es que el Señor te quiere guiar, hermano. Solamente que dejó un libro. Esa es la guía. Y no la queremos. No la leemos. No la estudiamos. No amamos su palabra. La despreciamos. Te sorprendería saber que hay pastores incluso que tienen años sin leer la Biblia de principio a fin. Si tú eres pastor, no te molestes. Analiza lo que estás haciendo. Solo la leen para buscar los versículos para su mensaje. Pero hace mucho que no la lees en forma cronológica. La otra vez leía un libro escrito por un pastor, 30 años de pastor.
Y lo basó, creo que en Sofonías. Y decía, es que nunca lo había leído completo. Y lo leyó y se sorprendió. Un pastor, 30 años de pastor, y nunca había leído este libro. ¿En qué manos estamos? Si no lees la Biblia, no tienes nada. ¿Cómo puedes llamarte cristiano? Aunque seas el más sincero, aunque estés de acuerdo con nosotros. ¿Quién te dice que no te estoy engañando? Hay gente que nos ha dicho cuando le decimos que hay que leer la Biblia, dices que yo no sé cómo empezar. ¿Cómo empezar? ¿Cómo empiezas una novela? ¿Cómo empiezas a leer cualquier libro? Por el principio, hermano. ¿No sabes? Claro que lo sabes. Solo que estás esperando una respuesta mágica. Alguien que le dé gusto a tu pereza y te diga, mira, solo lee este pedacito. Así te dicen hoy, mira, solo ve a la iglesia y ya. Y te quedas conforme. Pero no es así. Ese no es el camino de Dios. La Biblia se empieza por el principio. De Génesis a Apocalipsis. Y cuando termine Apocalipsis, al siguiente día estoy otra vez en Génesis 1. Así debe ser la vida del cristiano. No importa a qué iglesia vas, no importa si tu pastor es un engañador, y no importa si es el mejor de los pastores, no importa si es el mismo Pablo en persona. Si no lees la Biblia, estás corriendo un gran riesgo. Hoy hay tantas tonterías inventadas por el diablo. No es que yo hago mi devocional diario. Es que yo leo un versículo diario de donde caiga. Yo la abro y donde ponga el dedo es lo que Dios quiere decirme. Puras tonterías, hermano. O memorizar versículos. La Biblia no se hizo para eso. La Biblia se hizo para leerse de principio a fin. Para buscar el corazón de Dios. Otros dicen el más sincero, yo creo, dice, bueno, yo sí quiero aprender. ¿Y sabes qué hace? Va a la escuela bíblica o va a un instituto bíblico. ¿Y qué te dan ahí? Materias, con versículos ya separaditos y acomodaditos, temas ya establecidos. Mira, la oración 1 y en segundo vas a llevar la oración de intercesión. Y la guerra espiritual primero y segundo grado. Y el abrir y cerrar puertas. Y creemos que ya, pero no leemos la Biblia completa. Y para eso fue hecha. Es increíble. Somos el pueblo de la pereza. Queremos que otro la estudie. Y nosotros probar el alimento ya masticadito. Que otro se desvele. Que otro le invierta tiempo. Y nosotros venimos a la cómoda. Pero esa comodidad nos está matando, hermanos. ¿Sabes cuánto tiempo te llevaría leer toda la Biblia? Por eso nos da pereza. Nos lleva más de un año, si es que eres constante. Se nos hace eterno un año. No. Vemos la Biblia y la vemos tan grande y nos da flojera. Por eso preferimos ir a que alguien nos alimente. No queremos esforzarnos. Cuando la vida cristiana es esfuerzo, es perseverar, esfuérzate y sé valiente. ¿Sabes cuál es la pregunta más recurrente que nos hacen? Oiga, ¿dónde se congregan? ¿Dónde se reúnen para ir? O sea, lo que quieres es cambiar de una reunión a otra. Te vuelvo a decir, ¿y quién te asegura que no te voy a engañar? ¿Cómo distingues un buen pastor? ¿Cómo vas a distinguir una doctrina verdadera? Desde que empezó este programa, a eso nos hemos dedicado. A invitarte a que regreses a Dios, que regreses a estudiar la Biblia por tu cuenta. Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengue para que Él crezca. Por eso el cristianismo que hay hoy es tan pobre. No reflejan a Jesús. Todo lo que les enseñan se tragan. Dice la Biblia, son llevados por cualquier viento de doctrina. Cristianos de 30 años de ir a la iglesia, pero ignorantes, totalmente ignorantes. No te molestes. Si fuera sincero contigo, pregúntate ahorita, ¿estás leyendo hoy mismo la Biblia en forma cronológica?
¿Hace cuánto tiempo que no lees la Biblia de Génesis a Apocalipsis? ¿Te das cuenta? Nos estamos equivocando, nos están engañando. Decimos, bueno, ya me convertí. Ya sea porque alguien te predicó, porque Dios bajó, por lo que sea. Y dicen, ¿qué debo hacer? Y aquí es donde viene el engaño. La gente dice, la iglesia enseña. El segundo paso es, debes acudir a una iglesia. Estás ignorando el paso previo, el más importante. Tienes que ir a la palabra de Dios. Si tú no conoces la palabra de Dios y vas con un católico que conoce su religión, te convence con la Biblia. Si vas con un testigo de Jehová, te convence. Un bautista, un metodista, un pentecostal, todos tienen sus versículos. Pero ¿por qué si todos se basan en la misma Biblia? ¿Por qué son tan diferentes? Tenemos que discernir nosotros. Porque el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Debemos cuidarnos, debemos discernir, debemos probar los espíritus, a ver si son de Dios. Y no hay otra forma, no hay camino corto. Nosotros quisiéramos, bueno, que alguien nos diga, esta es la iglesia verdadera, sin tener que leer la Biblia, sin tener que esforzarnos. Solo con venir el domingo, qué padre sería. Y si te piden dinero, bueno, pues es lo de menos, se lo das con tal de ser salvos. Pero hay una mala noticia, no se puede. No es tan fácil como ir a la iglesia los domingos. No hay camino corto. Te pueden engañar y con la Biblia en mano. El diablo es experto en versículos. Así hace sus doctrinas. Es increíble que el cristiano desprecie la palabra de Dios. Es increíble que están sonando los teléfonos de gente enojada porque los invitas a leer la palabra de Dios. ¿De qué estamos hablando, hermano? Hemos hablado, si recuerdas, de la historia de la iglesia. No tenemos idea de lo que costó que la Biblia llegara a nosotros. ¿Te acuerdas cómo empezó la iglesia? ¿Cómo era perseguida? ¿Cómo luego se convirtió en la religión oficial? Y ahí, cuando empezó a ser la religión oficial, ahí se formó el canon de la Biblia. Ahí se convocó el segundo concilio y ahí se pusieron de acuerdo cuáles libros incluir y cuáles no. Pero eran libros separados, eran rollos, pergaminos. Luego se hicieron un libro, pero eran copiados a mano, ¿te imaginas? Luego nacieron otros métodos como sellos o placas, hasta que en 1456 se imprimió la primera Biblia. Antes de eso el pueblo no tenía Biblia, solo los que tenían algo que ver con la iglesia. Pero cuando se imprimió, aún así, la iglesia tenía el control, no quería perderlo. Por eso nació la Reforma. Por eso muchas personas dieron su vida para que la Biblia llegara a todos. Es lo que hizo Lutero, es lo que hizo William Tyndale, traduciendo la Biblia, y sabes, les costó la vida. Fueron muertos por la iglesia. Pero la Biblia se liberó y por eso hoy podemos tener una en nuestras manos. Estos reformadores lucharon por varias cosas. Una fue para que todos tuvieran acceso a la Biblia. Otra cosa, las indulgencias que vendía la Biblia. Otra cosa, estaban en contra del Papa, que se decía infalible y que podía proponer cualquier doctrina. Pero la Reforma tuvo éxito, la Biblia fue liberada. Hoy todos podemos tener acceso, todos podemos estudiarla y leerla. ¿Y qué hacemos? No la leemos. ¿No te parece increíble? Es el mayor triunfo del diablo. ¿Recuerdas la historia de Israel saliendo de Egipto? ¿Cómo Dios les manda un libertador? Dios los saca de Egipto con prodigios. Dios es su guía. Por la noche con columna de fuego y el día columna de nube. ¿Y el pueblo? El pueblo, no hombre, ¿para qué nos sacaron de Egipto? Estábamos mejor allá. Y nosotros hemos hecho lo mismo. El Espíritu da la Biblia a su pueblo como guía. Luego la Iglesia Católica toma el control y no permite que la Biblia llegue al pueblo. Pero Dios hace una revolución, la Reforma Protestante, y la Biblia es liberada. El pueblo evangélico es liberado de la opresión católica, del engaño católico. ¿Y qué hacemos?
no leemos la Biblia. Nos volvemos a Egipto, nos esclavizamos, pero esto es totalmente loco, nos esclavizamos voluntariamente. Hoy podemos estudiar la Biblia, la tenemos en nuestras manos, antes no, pero no, mejor que alguien nos la explique, mejor que alguien nos predique, así como hace el sacerdote católico. Venimos huyendo de ahí, hermano. Criticábamos al Papa porque se cree infalible. Y hoy creemos que nuestros apóstoles son infalibles. No les podemos contradecir nada. Criticábamos al Papa porque se dice el sucesor de Pedro, el vicario de Cristo. Salimos de ahí y hoy pensamos que este no, ¿verdad? Pero estos sí son super ungidos. Estos sí bajaron del cielo, estos apóstoles. ¿Te das cuenta? Nos volvemos a Egipto voluntariamente. ¿Quién lo haría? Solo nosotros. Criticábamos a la católica porque dicen que solo ellos pueden interpretar la escritura, pero la Biblia dice que todos podemos hacerlo. Primera de Juan 2:27 dice: no tienes necesidad que nadie te enseñe, el Espíritu te quiere enseñar. Pero nosotros decimos: no, es que no la entiendo, es que es muy difícil, perezoso es lo que eres. Por eso buscas al apóstol, al superungido, para que, igual que el Papa, solo ellos te la pueden interpretar, solo ellos son especiales, ¿no ves? Estamos despreciando a Dios y no nos damos cuenta. Estamos despreciando la palabra de Dios, estamos pisoteando su sangre. Jesús dio su sangre en la cruz para que, entre muchas cosas, para que tuviésemos acceso directo a Dios. Antes no todos lo tenían, solo el sacerdote podía entrar. Hoy todos podemos venir directo, pero preferimos ir con el superapóstol. Pastor, ponga sus manos sobre mí, ore por mí. Los creemos más ungidos que el Papa. Lo primero que no le cuadró a Lutero eran las ventas de indulgencias. Y decía Lutero: ¿cómo se puede comprar la salvación con dinero? Esto no es de Dios. ¿Y qué hacemos hoy? Mantener a estos pastores y creemos que estamos bien con Dios. ¿Has visto las maratónicas de un canal disque cristiano? Maratónicas pidiendo dinero una semana entera y el pueblo de Dios dándoles dinero, porque creen que así se compra la salvación. Por el amor de Dios, salimos de ahí, hermanos, ya salimos de ahí. Salimos huyendo de ahí y venimos a hacer lo mismo. Hoy viene cualquier payaso al púlpito y nos dice: es que Dios me reveló, es que, ¿sabes? Anoche tuve un sueño. Deja de cenar tamales, pastor, para que no tengas pesadillas. No necesitamos ninguna nueva revelación. Lo que Dios quería revelarnos está en la Biblia. Y no hay que agregarle y no hay que quitarle nada. Por el amor de Dios, revelaciones nuevas. Eso es lo que criticamos también del Papa. Ellos decían: hoy María fue siempre virgen. Nos lo acaba de revelar el Espíritu ahora en el año 1500. Y nosotros: no sé qué revelaciones, ya no hay. Pero hoy se para cualquier payaso y nos dice: es que Dios me reveló, es que Dios me... Y todo te tragas, hermano, por el amor de Dios. Hemos hecho cosas peores que los católicos. El pueblo de la Biblia no lee la Biblia. Lo que quieren hacerte creer estos engañadores es que son superiores y no lo son. Si tú eres cristiano, el mismo Espíritu que mora en ellos mora en ti. Si es que ellos son cristianos, no hay espíritu superior, es el mismo Espíritu de Dios. Tú puedes hacer lo que Dios dice. No hay cristianos de dos clases. Dios quiere tener una relación contigo personal. Antes solo unos cuantos podían tenerla. Hoy tú puedes venir directo. Dice la Biblia: puedes entrar al trono confiadamente. Ellos no son más que nosotros. Nos están engañando. La Biblia dice que somos un pueblo de sacerdotes.
Tú y yo somos sacerdotes. No necesitamos ningún payaso que intermedie por nosotros. El único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo. Él dio su sangre por ti. No la dio ese apóstol al que escuchas todos los domingos. Jesús murió en la cruz por ti y por mí. Malaquías 3:7 dice: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. ¿Te das cuenta? El reclamo de Dios. Nos hemos alejado de su palabra. Y Dios dice: volveos a mí y me volveré a vosotros. Lee Malaquías 3:7 y no seas de los que le dicen a Dios: ¿y en qué hemos de volvernos? Arrepiéntete, hermano, no necesitamos de nadie. Podemos venir directo a Dios. Regresa a la palabra de Dios por tu cuenta. Empieza hoy, Génesis 1. No desprecies la palabra de Dios. Somos el pueblo de la palabra de Dios. Dios quiere guiarte. Dios quiere hablarte, pero por medio de su palabra. Hoy no necesita intermediarios. Hoy no necesita apóstoles, hoy no necesita profetas. El Señor ya nos dejó su palabra y la estás despreciando, la estamos ignorando. Y por estarla ignorando, estamos siendo engañados por el diablo. Piénsalo, hermano. Aunque te tardes 10 años, empieza hoy a leer la Biblia. Regresa a los brazos de Dios. Dios te bendiga. Volviendo a Dios fue presentado por Librería El Renuevo.